Hola, muy buenos días. Bueno, les agradezco la presencia. Estamos acá con el privilegio de tener a la doctora Jimena Mira, de México, retinóloga, que nos va a hablar un poco sobre su experiencia, que es bastante, en la fotobioestimulación en el tratamiento de la degeneración macular seca. Que los dejo con ella. Muchas gracias, Horacio. Gracias a Argentina y al equipo de CASIN por esta invitación. Ya estamos viendo si nos pueden traer sillas para que ustedes estén más cómodos y puedan disfrutar mejor esta presentación. Soy Jimena Mira y el día de hoy les voy a platicar un poco sobre el nuevo tratamiento de fotobiomodulación para la degeneración macular seca que todos vemos en nuestra práctica diaria. Recordar que esta degeneración macular pues genera esta disminución de la agudeza visual progresiva para nuestros pacientes y la tipo seca en estados tempranos e intermedios actualmente no tiene tratamiento y es por eso que en mí surgió esta necesidad de investigar nuevos tratamientos porque era muy incómodo y muy frustrante y seguramente a ustedes les pasa igual cuando un paciente pierde visión con el paso del tiempo y que pierde su independencia, su productividad y van con nosotros a una y otra consulta y no tenemos nada que ofrecerle y es ahí donde el tiempo apremia y donde encuentro a la fotobiomodulación. En estos 30 minutos, ¿qué vamos a revisar? Bueno, pues ¿de dónde viene la fotobiomodulación? 2, ¿qué es? ¿Cómo funciona? ¿Su mecanismo de acción? ¿Y cómo es que nos dimos cuenta a través de la historia que funcionan en estudios preclínicos y clínicos? ¿Y cómo funciona la plataforma de iLight y su estudio Lightwave? ¿Cómo se aplica este tratamiento? Y casos clínicos en 30 minutos. Así que el uso de la luz se ha utilizado desde civilizaciones muy antiguas que tenían al sol como este medio curativo. Y no es así que estas civilizaciones nos fueron dando el precedente. En Egipto, en el año 3100 a.C., ya construían templos para la luz y usaban también piedras preciosas para que pasara la luz a través de estos colores y ahí empezaban a aportar lo que es la longitud de onda empíricamente. Posteriormente en China, entre el año 3000 y 1500 a.C., ya estaban escribiendo algunas hipótesis de cómo los cambios de estación, el frío, la oscuridad, pueden modificar las emociones. Y muchos años después, ya en 1940, es cuando el autor Richard Wilhelm traduce esto al español. Sabemos bien que en la India también trabajaban con la luz, pero ellos ya empiezan a documentar un poquito más cómo la luz es benéfica al sistema óseo y cómo la luz es benéfica en el sistema del estado de ánimo para producir la serotonina y endorfinas. Sin embargo, yo creo que Hipócrates a veces lo infravaloramos y tuvo un gran aporte en su época porque él en su momento ya aportaba el tema de los extremos, ¿no? Ahora que nosotros vemos a muchos influencers que se meten a las tinas de hielo y luego se meten al calor y hacen estos cambios agresivos de temperatura, él en los baños romanos ya generaba una construcción de un templo donde entrara la luz y ponía estos áreas de extremo de calor y frío y también algunos gimnasios. De verdad que Hipócrates estaba muy adelantado a su época. Sin embargo, hasta ese momento todo se queda en forma empírica y es hasta en 1903 donde el doctor Niels Finsen de Copenhague empieza a encontrar que diferentes intensidades de la luz roja y ultravioleta. Déjenme regresar. Bueno, cómo la luz roja y ultravioleta podía modificar clínicamente el aspecto de un lupus vulgar en un paciente. Y él, después de tantos ensayos clínicos, recibe el premio Nobel por la contribución de estas longitudes de onda que tienen un efecto biológico y terapéutico.
puntualmente que me diga más o menos el precio? En 1950 se empieza a utilizar para la ictericia neonatal la luz azul. Y entonces ahí vemos cómo esta luz azul favorece a la desaparición de la hiperbilirrubinemia en niños. Y a partir de ahí se empieza a utilizar en diferentes áreas de la medicina. Sin embargo, en México decimos por puro churro, por pura suerte, es el doctor Endre Menster de Hungría quien, al querer reproducir un experimento con un láser de completamente poder en su totalidad, él tenía un láser rubí con menor longitud de onda y con menor potencia. Y entonces, al trabajar con estos ratoncitos que querían implementar un sistema de un modelo de tumores, él empieza a hacer la incisión para colocar estas lesiones tumorales y luego aplicarles el láser para que esto fuera benéfico para ellos y destruir el láser. Sin embargo, él lo que encuentra es que en el momento en que aplica su fracción de láser rubí, empieza a encontrar que en estas ratas la incisión que había hecho se cierra rápidamente y empieza a haber pelo sobre ello. Y entonces, al tratar de reproducir este experimento, su láser con solo una fracción tiene un efecto inesperado. Y entonces es hasta 1967 que Mester describe el láser con luz de baja intensidad. Si ustedes buscan la bibliografía van a encontrar diferentes tipos de nombres para la fotobiomodulación y es ahí donde se diluye la información y dicen, no hay tanta referencia bibliográfica, pero sí la hay en oftalmología. El hecho es que tenemos que expandir nuestra búsqueda con diferentes nombres como bioestimulación, low level laser therapy o fotobiomodulación. Y entonces, a partir de ahí, se empieza a utilizar a la fotobiomodulación en diferentes tipos de la medicina, empezando por reumatología, dermatología, neurología, oftalmología y odontología. Pero ¿quién le da un backup más importante a la fotobiomodulación? En la NASA. La NASA empieza a hacer el uso de fotobiomodulación en bases espaciales para generar vida en plantas y el mantenimiento de las mismas. Pero después, esta misma longitud de onda, la infrarroja, la empiezan a utilizar en los astronautas que se lastimaban para la recuperación de las heridas y vieron que estimula la regeneración celular. Y así es como en el tiempo va progresando esta luz que cura hasta llegar a lo que conocemos hoy como la fotobiomodulación. ¿Qué es la fotobiomodulación? Es la terapia con luz, no es un láser, es una terapia con luz de baja potencia, menor a los 500 miliwatts, con diferentes tipos de longitud de onda, amarillo, rojo, infrarrojo, que puede modular procesos biológicos en diferentes partes del cuerpo. Y a veces me preguntan, oye, ¿pero es un láser? No, no es un láser porque no cumple con las características de un láser. La luz LED son ondas incoherentes, dispersas, que no cumplen con las características de un láser. Es una luz LED que vamos a utilizar en la fotobiomodulación. Y ahora sí, ¿cómo funciona este tratamiento? Bueno, nuestras células, sobre todo de la retina, los fotorreceptores, el epitelio pigmentado de la retina, tienen mitocondrias. Y las mitocondrias tienen diferentes complejos dentro de ellas. Una de ellas es el complejo 4, y en este complejo 4 está la citocromo C oxidasa, que es un cromóforo. Un cromóforo es cualquier molécula que responde a una longitud de onda. Y entonces, en nuestras células de la retina van a recibir esta luz y van a empezar una serie de cascadas moleculares muy interesantes. ¿Quién tiene esta citocroma C oxidasa? Lo tenemos en las células ganglionares de la retina, lo tenemos en células de conexión de la retina, pero en mayor cantidad lo tenemos en fotorreceptores y en el epitelio pigmentado de la retina. Y aquí está la cascada. Esto es lo más interesante del mecanismo de acción. Lo importante es que la luz de la fotobiomodulación entra por la mitocondria y va a empezar a producir ATP extracelular,
que va a tener un efecto neuroprotector en nuestras células y ATP intracelular. Al haber el aumento del ATP, se van a desencadenar diferentes cadenas que modulan apoptosis, inhibiendo la apoptosis de nuestras células, que activan calcio en el retículo endoplásmico, produciendo un poquito más de calcio para inhibir la apoptosis, y esto favorece la supervivencia. También en este diagrama no sale, pero el cromóforo está unido a un grupo cobre y a un grupo heme. Y entonces hagan de cuenta que el cromóforo está atorado, lo tienen encarcelado y llega la luz amarilla. Y entonces lo que hace la luz amarilla es como ayudarle al cromóforo a separarse del grupo cobre, del grupo heme, y entonces pueda producir oxígeno y mejorar la oxigenación dentro de las células de la retina. También, ¿qué hace la fotobiomodulación? Bueno, pues va a disminuir las especies reactivas de oxígeno, que sabemos que son súper tóxicas para nuestro cuerpo en general, no se diga para nuestra retina. Y entonces, al inhibir estas especies reactivas de oxígeno, también se inhibe la apoptosis. Y va a activar otras cadenas de apoptosis para favorecer la supervivencia. Se van a inhibir sirtuinas, se van a inhibir moléculas o proteínas de shock térmico que van a disminuir la inflamación y favorecen la supervivencia. Dentro de la inflamación hay una molécula que también inhibe, que es protagónica en el edema macular, en la degeneración macular, que es el NF-kappa-beta, y también lo inhibe. Entonces, ¿qué es lo que hace la fotobiomodulación después de esto? Pues va a favorecer transcripción génica para que el núcleo modifique su comportamiento y entonces creemos una mejor microambiente, una mejor síntesis de proteína que favorezca la supervivencia de la célula, teniendo un efecto antiinflamatorio, antioxidativo, antiapoptótico y neuroprotector. Pero se oye muy bonito, pero ¿dónde está la ciencia atrás de esto para poderlo decir? Bueno, pues existen 2 estudios en la fase preclínica. La fase preclínica lo hicieron otra vez con ratones, la fase clínica con 2 reportes de series de casos y actualmente con ensayos clínicos. Les voy a platicar un poquito de la fase preclínica en animales. Este artículo creo que es el de base por los expertos Albarracín, y lo que hicieron, fíjense bien, número 1, crearon un modelo de daño luminoso para la retina. Aquí se ve el daño, había un grupo control y había un grupo solamente con tratamiento de luz infrarroja. Y posteriormente, de la intensidad de luz del daño fotóxico, generaron un grupo de ratitas previamente tratadas con la luz infrarroja, durante la exposición de la luz infrarroja y después de la luz infrarroja. Y este esquema valora el grosor de la capa nuclear externa, que en los pacientes, que en los modelos de las ratas se conserva la estructura y el grosor casi idéntico al grupo control, pretratados y durante tratados durante la toxicidad de la luz. En el grupo que se trató horas después, se ve una conservación menor, pero al menos se conserva. Esto fue para demostrar el daño estructural en retina por medio de azul de toluidina, y luego los conectaron a electroretinograma, donde vieron que el grupo control y previamente tratados con la luz infrarroja estaban su onda A y onda B en adecuada elevación. Los grupos tratados con la toxicidad luminosa, pues hay una disminución de la onda A y de la onda B, pero los grupos que fueron previamente tratados y durante la toxicidad luminosa conservaron, si bien no es cierto, no igual que los sanos, pero conservaron mejor la onda A y la onda B, y el grupo que fue tratado horas después la conservaron en menor cantidad. Y así fueron viendo que había un cuidado en la estructura y en la función a través de esta luz infrarroja. Lo interesante aquí es, por estudios de la polimerasa, de la cadena de polimerasa, ver la transcripción génica
que generan la fotobiomodulación en la expresión de proteínas del estrés y proteínas de neuroprotección que se generan con la luz tóxica, y después del tratamiento estas moléculas que pueden favorecer la producción de factor vascular de crecimiento endotelial y de activación de la microglía disminuyen de forma considerable antes con el tratamiento, durante del tratamiento. Y aquí sabemos que la microglía en el tejido de la retina también es muy tóxico, inflamatorio, hipóxico, y entonces en este corte lo que se valora es paciente de grupo control y tratados previamente, no hay activación de la microglía, se intensifica con el daño luminoso y vemos que los pacientes previamente tratados durante la toxicidad y después se empieza a inhibir a la microglía. Y es así con estos ensayos preclínicos que logran demostrar al mes esta conservación de la función y del tejido. También existe un modelo especial en ratones donde los intoxican con metanol. Aquí tenemos al grupo control, después a la toxicidad de metanol y después del tratamiento con luz infrarroja. Y fueron estos modelos animales que nos dan la justificación del funcionamiento. Sin embargo, también en la Universidad de Cambridge, de Harvard, generaron un paper de todos los mecanismos protectores para las células a través de la fotobiomodulación. Y en el año 2008 y 2017, un grupo de expertos empiezan ya a obtener pacientes con degeneración macular relacionada a la edad seca y empiezan a aplicar el tratamiento con longitud de onda roja e infrarroja. ¿Y qué es lo que se observa? Bueno, pues en el grupo de los doctores Ivandik, lo que ven en esta serie de casos, que la verdad no está nada mal incluir a 203 pacientes, este es el único paper que incluye en degeneración macular seca y neovascular. Sin embargo, en las indicaciones actuales solamente está para degeneración macular seca, no para neovascularización macular. Y lo que encuentran es que hubo una mejora en la agudeza visual y que hubo una disminución de la metamorfopsia, de la escotoma y discromatopsia, y los pacientes que tenían una degeneración macular con neovascularización disminuyó el edema y la hemorragia subretiniana. Teóricamente conservaban estos beneficios entre 3 a 36 meses. Y nos muestran también cómo los pacientes que se incluyeron con y sin catarata, la mayoría tuvo una mejoría de agudeza visual. Y para la sensibilidad del contraste a través del color de la prueba de Farnsworth, estas eran las pruebas iniciales y después del tratamiento había una mejora en el acomodo de estos colores. 10 años después, el grupo de Merry y de la doctora Marion Monk, que son un grupo muy fuerte de fotobiomodulación, describen cómo esto mejora la agudeza visual, la disminución del volumen de las drusas en degeneración macular. Ellos incluyeron pacientes con degeneración macular temprana, intermedia, avanzada, atrofia geográfica y con pseudodrusas. Ellos encuentran que en los pacientes a nivel basal, pues tenían ciertos grupos con agudeza visual inicial, y conforme fueron recibiendo el tratamiento, los grupos que mejoran la agudeza visual son los grupos que tienen de 70 a 89 letras del ETDRS, no así los que tienen menor agudeza visual. Sí hay una mejoría, ¿no? Hasta de 15 letras, sin embargo es mucho mayor en este grupo, y los pacientes que entran con muy buena agudeza visual, con más de 90 letras del ETDRS, pues tienen el efecto techo, que sí van a mejorar, pero pues no pueden mejorar más de lo mejor que ya ven. Y hasta la fecha existen estos protocolos de ensayos clínicos un poquito más controlados, aleatorizados, a mediano plazo, que es a 4 meses con el tratamiento de iLight, y a 13 meses con el tratamiento de Valera. Vamos a platicar entonces de la plataforma de iLight. Esta plataforma pues ya tiene la aceptación en la comunidad europea.
tuvo una gran revisión de su eficacia, de su seguridad, sobre todo a través del Medical Device Regulation, y va a utilizar dos luz LED, una luz amarilla de 590 nanómetros y una luz roja de 630 nanómetros. Y en el estudio Lightwave 1 que ellos proponen, incluyeron 152 ojos de 76 pacientes con una edad promedio de 68 años más menos 10 años. La mayoría fueron mujeres, fáquicos, e incluyeron solamente arets tipo 2, ¿no? Que nos hablan de drusas de 60 a 124 micras, arets tipo 4, puede ser una drusa única a partir de 124 micras o más drusas con atrofia geográfica que no involucre a la fóvea. ¿Y cuáles fueron estos resultados a corto tiempo, a 4 meses? Bueno, que es un dispositivo seguro y eficaz. La agudeza visual aumentó 5 letras de TDRS y el grupo control, que se estimulaba con otra longitud de onda, pudieron mantener o llegaron a tener una pérdida de la visión. Hubo una disminución del volumen de las drusas y no hubo diferencia en el grosor macular subfoveal. Y aquí vemos las tablas. Como podemos ver en el grupo de fotobiomodulación, que hubo una mejoría, no estadísticamente significativa, pero sí hubo una mejoría en la agudeza visual en los pacientes tratados con fotobiomodulación. Aquí sí hubo una diferencia estadísticamente significativa con la disminución del volumen de las drusas. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, está descrito que si obtenemos una disminución del volumen de las drusas, vamos a tener una disminución de la atrofia geográfica. Y en algunos papers mencionan hasta un 15% de reducción a largo plazo. Y aquí, donde no hubo diferencia estadísticamente significativa en el grosor macular central. Estos son resultados que ellos muestran en el estudio Lightwave, donde vemos estas drusas y después de un ciclo de tratamiento y a su revisión a 4 meses, hay una disminución de estas drusas sin que haya una atrofia geográfica. ¿Cómo se aplica este tratamiento? Bueno, con la plataforma iLight se aplica con máscaras. Estas máscaras son dos, una que tiene luz amarilla y otra tiene luz roja, y vamos a cumplir los diferentes protocolos. El tratamiento de inicio son 2 sesiones a la semana durante un mes. Quiere decir que hay como una dosis de carga de 8 sesiones y en el paper nos menciona que podemos decidir tratar al paciente 4 meses después o 6 meses después, recibiendo tratamiento continuo. ¿Por qué tiene que ser un tratamiento continuo? Porque necesitamos una estimulación continua de las mitocondrias. Y el segundo ciclo se puede dar 4 a 6 meses después, con 2 sesiones a la semana durante 3 semanas, que se cumplen 6 sesiones en total. Esto se repite 4 o 6 meses hasta llegar al mes 24, un seguimiento a 2 años. Es un tratamiento que en lo personal he encontrado que es muy cómodo para los pacientes y es importante explicarles cómo se va a aplicar. Son 5 minutos con el ojo cerrado. La luz va a estar de forma continua, penetra el párpado, penetra el segmento anterior, tiene una buena profundidad para llegar a las células de la retina y posteriormente al minuto 5 la luz empieza a pulsar y ahí es cuando le pedimos al paciente que abra los ojos, que parpadee de forma natural para recibir la luz pulsada dentro de la retina. 5 minutos con el ojo cerrado, 1 minuto con el ojo abierto, da un total de 6 minutos con la máscara amarilla y un total de 6 minutos con la máscara roja, dándonos un total de 12 minutos y el paciente tiene la nariz libre, que puede respirar, está acostado en un reposet, como veremos a continuación. Este es un paciente que es cirujano plástico, me autorizó
presentar su video y vemos cómo está cómodamente en el reposet. Nosotros nos gusta, bueno, agregar música, agregar aromaterapia y que descansen profundamente estos 12 minutos durante su sesión. ¿Quién es candidato? Bueno, los papers hoy nos dicen que etapas tempranas de la degeneración macular seca, temprana o intermedia, la agudeza visual puede empezar de 20-30. La mayoría de los papers dicen 20-100, algunos se extienden a 20-200 y puede haber atrofia de las capas externas, pero en sector extrafoveal. ¿Qué contraindicaciones va a tener este tratamiento? Pues bueno, cualquier neoplasia intraocular, cicatrices corneales que nos limiten el paso de la longitud de onda de la luz, cataratas más densas del OX3, que tengan el paciente tenga fotosensibilidad extrema o que esté bajo tratamiento de algunas medicinas como amiodarona, tetraciclinas y cloroquinas, que son fotosensibles, y también la cloroquina pues ya tiene una maculopatía a veces de base que más vale no tocar. Embarazo, epilepsia y un uso relativo es el uso de retinol, que en este apartado nosotros le pedimos a los pacientes que lo utilicen, lo suspendan antes de su tratamiento, durante su tratamiento y posteriormente para evitar cualquier pues sí, alguna lesión superficial en la dermis por el uso de retinol. Y bueno, para terminar les voy a platicar un poco de mi poca experiencia, de algunos casos clínicos que he tenido la oportunidad de atender en mi práctica clínica. Y bueno, número 1, ¿qué estudios les pedimos? Pues pedimos fotografía de fondo de ojo, autofluorescencia y OCT macular. En las formas de tomar visión, pedimos una agudeza visual a través de la cartilla de TDRS, sensibilidad al contraste y posteriormente ya les hacemos los estudios estructurales. Este es un caso de una paciente que acude con este despegamiento del epitelio pigmentado con una altura de 450 micras. Se dan las 8 sesiones iniciales y al mes podemos ver una reducción de 175 micras del despegamiento del epitelio pigmentado sin ninguna huella extra de atrofia geográfica, disminución en la altura de las drusas y prácticamente conserva la misma agudeza visual inicial que al mes del tratamiento. Este segundo caso clínico es una paciente ya de mucho tiempo que la voy siguiendo por degeneración macular. Tenía este despegamiento alto e irregular de 280 micras. Aplicamos las 8 sesiones o el primer ciclo, la revisamos al mes posterior del mismo y encontramos esta disminución del despegamiento del epitelio pigmentado de la retina. Y en estos casos es donde yo me llevé una sorpresa porque en los casos anteriores pues fue muy significativo la disminución de la altura del epitelio pigmentado. Sin embargo, en casos iniciales o intermedios, cuando reviso los OCTs, no encontraba mucha diferencia en la altura de las drusas, en los cambios en las capas, pero subjetivamente el paciente me mencionaba que, por ejemplo, este paciente me decía: doctora, yo veo la boca en la frente, y después de su tratamiento pues ya me decía: doctora, ya veo la boca donde va, ya no la veo distorsionada. Y a veces como que estructuralmente yo digo, pues no justifica para que vea tan irregular, pero así era lo que él mencionaba. Y sí vemos una mejoría que de 20-400 llega a una agudeza visual de 20-80 que corregía con estenopeico a 20-50, aunque pues estructuralmente no hay tanta diferencia. También me atreví a meter ojos que tenían daño bilateral. Este paciente prácticamente era su ojo derecho, ojo único, porque el otro ya tenía una gran fibrosis, una gran neurodegeneración de las capas de la retina. Y entonces decido explicarle que vamos a entrar a tratar este caso de atrofia geográfica avanzada, donde ya no hay nada que ofrecerle al paciente. ¿Y qué le explico? Que no voy a mejorar la agudeza visual, sino que me voy a enfocar a intentar que no progrese más la enfermedad,
que si bien es cierto, lo peor que pudiera pasar es quedarnos como está, pero a lo mejor intentar este tratamiento podría conservar la visión que tiene ahorita, al menos por unos años. Prácticamente no hay cambios en el OCT, pero sí podemos ver una ligera mejoría de 20/400 a 20/200 en su ojo funcional. Incluimos su otro ojo, que yo no tenía ninguna esperanza, y lo que encuentro es que el área de degeneración disminuye, se contrae, el área de fibrosis pues no veo ningún cambio. Sin embargo, el paciente refiere que nota un poquito de mejoría visual también en el ojo izquierdo, de movimiento de manos a cuentadedos. El objetivo inicial era el ojo derecho y el ojo izquierdo pues era para probar, él lo aceptó y pues notamos este cambio. Y por último, este caso, que era un paciente que me refirieron de fuera de mi ciudad, y entonces el paciente caminaba mucho para llegar al consultorio, y después del mes del tratamiento, de nuevo, no vemos cambios en el OCT muy grandes, a lo mejor una ligera disminución de la atrofia geográfica. Sin embargo, sí vemos mejora de la agudeza visual, pero en el trayecto él mencionaba que al ir caminando hacia el consultorio en las montañas pues veía manchas blancas y que ahora ya ve que eran casitas, y de repente en el caminar para llegar al consultorio pues pasaba por casas que pues no definía los números, y ya al mes del tratamiento ya decía, no, ya vi que es el número 53, etcétera. Entonces, la sorpresa, aunque a veces no es estructural, en el primer tiempo del tratamiento sí hay una mejora en la agudeza visual y funcional, donde ahora pues implementaré cuestionarios de calidad de la vida para tener una medición más objetiva al respecto. Y este caso también, que de 20/40 mejora a 20/20 sin cambios estructurales. Así que, pues, ¿cuáles son las conclusiones de esta terapia? Pues que es una terapia segura, innovadora, eficaz, que mejora la agudeza visual de nuestros pacientes si los seleccionamos adecuadamente, que en casos de despegamiento del epitelio pigmentado se ve una disminución de la altura de la misma, y probablemente esto vaya deteniendo la progresión de la enfermedad. Y en la literatura, al encontrar que no había cambios en el OCT, empecé a buscar y mencionan que no hay cambios tempranos en el OCT. Sin embargo, creo que será nuestra misión empezar a utilizar otras formas de valorar la función de este tratamiento en etapas tempranas, como la autofluorescencia, la microperimetría, o a lo mejor alguna otra tecnología que algún genio tratará de aportar. Y en esta experiencia que yo llevo a lo largo de este año, pues es que los pacientes mejora su calidad de vida, mejora su lectura, mejora su independencia y les da ánimo de continuar el segundo ciclo, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una disminución de la agudeza visual. Y pues perspectivas futuras es que necesitaremos estos nuevos equipos y a lo mejor empezar a combinar tratamientos con la fotobiomodulación para ver si hay necesidad de menos inyecciones. Creo que habrá una gran área para que podamos aplicar este tratamiento, y pues me he llevado una muy grata sorpresa al usarlo en estos escasos 8 meses, y pues les agradezco muchísimo su atención, de estar paradas para escucharme, y les agradezco muchísimo la invitación y muchas gracias. Si hay alguna pregunta, quedo para ustedes. Gracias. Creo que por ahí tenemos un micrófono. Hola. En los estudios que se presentaron en el iLight y en el del equipo de este de Light, ¿a cuánto plazo tenemos resultados? Es decir, el seguimiento, el mayor seguimiento que tenemos, ¿a cuánto es? El mayor seguimiento que hay es a 24 meses. Sin embargo, el año que viene ya mostrarán un seguimiento a 3 años. Ese todavía no está publicado, pero actualmente tenemos un seguimiento a 24 meses por bibliografía, donde mantienen esa estabilidad en la visión y en el volumen de las drusas.
Y la otra pregunta, ¿algún paciente ha habido baja de la agudeza visual, alguna complicación? Fíjate que en mi experiencia hubo un paciente con disminución de la agudeza visual, sin embargo estamos valorando si hubo alguna progresión de la opacidad de la cápsula posterior. Es el único paciente que lo referí con su médico tratante para que le dé Jack láser, volverle a tomar la visión y ahí decidir. Sin embargo, cuando me contacté al grupo de italianos que llevan mucha experiencia en esto, ellos que llevan más de 2 años de seguimiento a estos pacientes y más pacientes que yo, no han observado disminución de la agudeza visual en ningún paciente que ellos han tratado. Es el doctor Claudio Giovino, él lleva mucha experiencia en Italia con fotobiomodulación y es con el que tengo esta retroalimentación y le mandé el caso específico con las imágenes específicas y me dijo que ellos no lo han visto. Sin embargo, yo esperaré que ya el paciente regrese post-JAG para ver si la visión recupera. Hola. Una consulta, ¿tiene experiencia en otras patologías maculares en donde haya, no sé, retinosis pigmentaria o atrofia macular miópica o otros casos? Todavía no, porque no me he atrevido. Sin embargo, la evidencia muestra una mejora en pacientes miópicos, en coroidopatía serosa central y en edema macular diabético. En edema macular diabético está indicado solo en etapas tempranas, donde podamos diferir la progresión del edema macular y que puedan requerir inyecciones mucho más tiempo después y un menor número de inyecciones. En coroidopatía serosa central se ha visto que con 4 sesiones se reabsorbe el líquido y en miopía hay un metaanálisis muy bonito donde refiere la disminución de la longitud axial de los niños, solamente es en niños, y una reducción del equivalente esférico. Está muy prometedor, pero como hasta ahora solo está aceptado para degeneración macular, no me he atrevido, pero nada más necesito un empujoncito para hacerlo. Pues, si ya no hay otra pregunta, les agradezco muchísimo su asistencia y su atención. Muchísimas gracias.